presente, ponga presente ahora, así ya queda la asistencia. Voy a hacer una lectura muy rápida de algunos fragmentos. Esto ya lo leí en la clase pasada, donde la parte que está marcada, lo voy a agrandar. Dice, sin el cuerpo que le proporciona, dice, el cuerpo es un tema que se presenta especialmente para el análisis antropológico, ya que pertenece por derecho propio a la cepa de la identidad del hombre. Sin el cuerpo que le proporciona un rostro, el hombre no existiría. Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna. La existencia del hombre es corporal. Ahí, ya lo charlamos, Le Breton dice que el análisis de la sociedad no puede estar separado del análisis de la forma en que la misma concibe, o cada sociedad concibe al cuerpo. De hecho, acá estuvimos charlando hasta recién de cómo se da en Occidente esta forma de concebirlo, bajo una dualidad que separa a la persona del cuerpo y que a la vez asume al cuerpo como un objeto del cual se puede tomar posesión. Y a la vez, esto es lo interesante, se concibe esa posesión del cuerpo como el medio por el cual uno suplanta lo que en otro periodo histórico se denominaba alma, ¿sí? ¿Y por qué se lo intenta suplantar? Porque de alguna forma Occidente sigue de alguna forma focalizando la atención en determinados, digámoslo así, traumas propios de Occidente, por ejemplo, la muerte. No asimilar la muerte tiene que ver con un intento de negación a través de las diversas formas por las cuales el cuerpo vendría a representar la posibilidad de la inmortalidad. Miren, la actividad física de alguna forma representa eso, ¿no? En gran medida la actividad física terminó convirtiéndose en algo que va más allá del bienestar del día a día, sino que viene a representar también una negación del paso del tiempo. Mantenerse en forma, miren, la expresión mantenerse en forma, viene a negar ¿qué? Viene a negar lo propio de la temporalidad. La temporalidad todo lo corroe. El tiempo en sí tiene que ver con un proceso de destrucción, incluso del sentido más básico, ¿no? Incluso tomándolo en sentido literal. El tiempo trae consigo la degradación de lo corporal. La actividad física trata de alguna forma de ponerle un freno al paso del tiempo. El paso del tiempo que todo lo corroe, la actividad física trata de mantenernos en forma, ¿sí? Fíjense que incluso la expresión, ¿no? Cómo Occidente se caracteriza fuertemente por esa categoría, ¿no? Por la cuestión de la forma. Miren, acá vamos a ver. En la introducción, perdón, estoy buscando aparte para no repetir lo que ya vimos. Acá. Profe, con lo que decías de eso de mantenerse en forma, hay una parte del texto que decía, si existe un cuerpo liberado, es el cuerpo joven, hermoso, sin ningún problema físico. Está ahí en la parte final, a ver, vamos a verlos ahí. Espera que estoy buscando eso. Mira, dice acá, el cuerpo moderno, voy a marcar así, el cuerpo moderno pertenece a un orden diferente, implica la ruptura del sujeto con los otros, una estructura social de tipo individualista, una ruptura con el cosmos. Las materias primas que componen el cuerpo no encuentran ninguna correspondencia en otra parte, una ruptura consigo mismo, poseer un cuerpo más que ser un cuerpo. Ahí fíjense que muestra 3 tipos de ruptura, ¿no? del cuerpo, del cuerpo en Occidente. El cuerpo occidental es el lugar de la cesura, el recinto objetivo de la soberanía del ego, es la parte indivisible del sujeto, el factor de individuación,
en colectividades en la que la división social es la regla. Bueno, ahí lo que nos muestra Le Breton es que la forma en que cada sociedad asuma el cuerpo va a determinar el modo en que se concibe a sí misma, ¿no? Dice, nuestras actuales concepciones del cuerpo están vinculadas con el ascenso del individualismo como estructura social. Miren, si uno quiere hacer acá un paralelismo con Lipovetsky, háganlo tranquilamente, ¿no? De mostrar cómo hay toda una cuestión incluso narcisista, ¿no? En la cultura occidental. Estaría genial que puedan hacer ese cruce tomando nada, dos fragmentos del texto, uno de Lipovetsky, uno de acá, y haciendo una breve interpretación o mostrando cómo se da eso en Occidente, estaría genial. Eh, con la emergencia de un pensamiento racional positivo, fíjense que acá, por positivo, no se refiere a buena onda, eso, sino se refiere al positivismo del siglo XIX, a la asunción, digamos, del cuerpo en su carnalidad, digamos, ¿no? En su sentido orgánico. No se está refiriendo a positivo en un sentido de buena onda, ¿no? O sea, para nada. Eh, Dice, con la regresión de las tradiciones populares locales y también con la historia de la medicina que representa en nuestras sociedades un saber en alguna medida oficial sobre el cuerpo. Estas nacieron por condiciones sociales y culturales particulares. Intentaremos realizar una historia del presente planteando los jalones más significativos en la concepción y en el actual estado del cuerpo. Una especie de genealogía del cuerpo, acá está todo Foucault también, una especie de genealogía del cuerpo moderno que tiene que ver con los tiempos de, acá menciona un pensador Avesalio, y de la filosofía mecanicista, no importa eso. Sin embargo, ni siquiera en nuestras sociedades occidentales hay unanimidad respecto de la concepción del cuerpo. Obviamente que acá Le Breton no está diciendo que Occidente en su totalidad asumió el cuerpo de esta forma, pero sí está mostrando su visión de cómo se da la mirada general de Occidente, la forma en que Occidente asumió en general el cuerpo, se da bajo esta dualidad. Acá. El dualismo contemporáneo opone el hombre y el cuerpo, esto ya está claro, lo charlamos. Las aventuras modernas del hombre y de su doble hicieron del cuerpo una especie de alter ego, lugar privilegiado del bienestar, ¿no? Acá menciona varios ejemplos, que yo tomaría acá, fíjense cómo menciona, por ejemplo, el tema del maratón, bueno, varias cuestiones que incluso hoy en día, ¿no? De cómo yo creo que es muy curioso porque el eslogan de hoy en día, ¿no? Es como del cuidado general. Vieron que los runners ahora están muy de moda y de alguna forma se trata de hacer un contacto con la naturaleza, que haya mayor como integración del ser humano con el contexto, con el lugar, no sé. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá que está muy de moda eso, y que hay un montón de maratones y eso, yo creo que de alguna forma, lo tiro ahora, si no sé, para pensarlo más en detalle, creo que de alguna forma la imagen de integración o de reintegración del hombre al contexto en el que se encuentra, a la naturaleza, al cosmos, como quieran verlo, no termina siendo más que una pantalla. Yo creo que se termina, que se termina mostrando también otra forma de reestructuración del cuerpo en Occidente, donde el acento eh, se sigue poniendo el acento, más no sea disimuladamente, ¿no? En la propia corporalidad. Vieron que es como que ya los, la movida esta runner no tiene que ver tanto con la competencia en sí. Vieron que la gente se lo toma por momentos, en general, digo, existen los que van a competir y van por el podio y eso, pero hay una cuestión de mutua ayuda, de cuando alguien se lesiona, se paran para asistirlo, no sé. Y hay una cuestión ahí, ¿no? Que a mí no termina de cerrarme del todo. O sea, yo no puedo ver ahí una integración del ser humano que rompa, de la persona que rompa, digamos, con este proceso de individualización propio de Occidente. No sé, lo tiro para pensar, otro puede decir que sí, y vamos para adelante y lo desarrolla, ¿no? La tesis. Yo creo que termina, que termina siendo una especie de baño de intento de desarticular esa concepción clásica, pero la termina representando en última instancia, ¿no? Eh, no sé, lo estoy viendo más como una moda, me parece, En ¿no? el texto anterior igual hablaba de esto, como de la ecología y eso. Sí, 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 sí. Sí, en el texto
En el texto de Lipovetsky, decís vos, sí. Eh, y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Eh, Miren, el mejor ejemplo, ¿saben cuál es? Es muy loco, la gente que sale a correr, pero se va en el auto hasta... Salí corriendo de tu casa, así que se va en el auto hasta la zona donde va. Es como que está bien diferenciado, ¿no? El contexto de... eh, la actividad física se hace en un lugar, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, entonces no puedo hacerlo desde que salgo de mi casa. Me tengo que tomar me voy en el auto hasta, no sé, hasta la entrada acá del lago, ¿no? Y ahí bajo y me convierto en runner, en atleta. Eh, Dice, en nuestras sociedades occidentales, entonces el cuerpo es el signo del individuo, el lugar de su diferencia, de su distinción. Fíjense, esta parte es re interesante. Dice, paradójicamente, al mismo tiempo está disociado de él, a causa de la herencia dualista que sigue pesando sobre su caracterización occidental. Es muy curioso. Occidente se dice a partir de la forma en que se concibe el cuerpo, pero el cuerpo se lo ve tan ligado al sujeto occidental, no porque lo considere como algo, como algo esencial, sino algo de lo cual se apropia, ¿sí? Es quizás el objeto de mayor apropiación del sujeto occidental, su propio cuerpo. Entonces, por eso es paradójico, porque es lo más propio de sí, pero bajo la modalidad de la apropiación. Miren, me salió una tesis bastante compacta. El cuerpo en Occidente es lo más propio, ¿no? Lo más propio de Occidente es el tema del cuerpo, pero en la modalidad de la apropiación, con lo cual lo marca ya como una distancia, ¿no? Yo creo que ahí hay algo para pensar. Así es posible hablar, como si fuese una frase hecha, de la liberación del cuerpo. Esto va a ser uno de los últimos temas que está en el capítulo 6, creo. La liberación del cuerpo, enunciado típicamente dualista que olvida que la condición humana es corporal, que el hombre es indiscernible del cuerpo que le otorga espesor y sensibilidad de su ser en el mundo. La liberación del cuerpo, si provisoriamente se acepta el enunciado, es muy relativa. Es fácilmente demostrable que las sociedades occidentales siguen basándose en un borramiento del cuerpo. En el trabajo yo pretendo que mencionen y que trabajen estos dos ejes, la liberación del cuerpo y el borramiento ritualizado del cuerpo en Occidente. Eh, hay un ejemplo, me viene ahora a la mente, ¿no? Que me acordaba el otro día. Lo voy a buscar y lo voy a compartir en esta clase. No sé si vieron un video de estos graciosos donde están en una plaza, hay gente en una plaza, mucha gente en una plaza, y de golpe uno eh, pone música y uno se para solo, ¿no? Y se pone a bailar, pero así de una forma muy graciosa, ¿no? Como parece esos muñecos, ¿vieron? De las gomerías que los inflan y se mueven así. Y es muy curioso, acá viene el mejor ejemplo que se me ocurre a mí, del borramiento ritualizado del cuerpo. En principio se empieza, al estar claramente diferenciado del cuerpo social, ahí sí del cuerpo social, ese cuerpo que se pone a bailar libremente y con un movimiento absolutamente aleatorio, eh, y genera risa hasta que otra persona le pareció interesante y se para y se pone a bailar de la misma forma, y eso genera un efecto cadena, un efecto dominó, que hace que otro se suba a esa movida y se ponga a bailar también así, y llega un momento que el mayor grado de exposición, ¿sí? No está del lado del que se paró, los que se pararon y se pusieron a bailar de un modo gracioso, sino de los que se quedaron en esa instancia aparentemente de anonimato. Es decir, la mayor exposición del cuerpo estaba no del lado de los que se exponían, ¿no? Sino del lado de los que aparentemente quedaban en en ese estado eh, de, de naturalidad, de situación natural, digamos, que en un principio parecía que nos reserva ese lugar, ¿no? De decir, no estoy expuesto. Los que quedaron expuestos son los que en un principio estaban resguardados del absurdo, ¿sí? Lo voy a buscar porque para mí ese borramiento ritualizado del cuerpo en Le Breton está ahí, por lo menos una parte de eso está claramente visible ahí. Eh, Miren, yo pienso, por ejemplo, en cómo las modas, eh,
no sé, hoy en día uno puede ver en una playa, eh, quizás no acá, pero una persona que está casi desnuda, por ejemplo, una playa nudista, es muy curioso porque el borramiento del cuerpo se da por esa ritualización. En ese contexto, una playa nudista, estar sin ropa no nos expone a nada. Al contrario, el que queda expuesto, digámoslo así, es el que cae con una malla, digamos, ¿no? Que con parte de su cuerpo cubierta. Es como que ese es el cuerpo que se expone y que queda en evidencia. Es muy paradójico eso, ¿no? O por lo menos a primera instancia, muy curioso que los ritos en los cuales eh, literalmente el cuerpo se pone a la vista de todos, nos borra, nos posibilita borrarnos, ya sea como en ese baile gracioso de esa persona, donde termina bailando toda la gente que está ahí, termina bailando, se arma una cosa muy loca, y el que no quería termina sumándose, casi en un modo donde se compromete su propio cuerpo, porque para no quedar en posición de absurdo, ¿sí? Por eso en Occidente cada vez se nota más que la mayor visibilización del cuerpo representa el rasgo de su mayor borramiento ritualizado, ¿sí? Por ejemplo, la cirugía plástica está hecha para mostrarnos, ¿no? Tener mayor visibilidad. Ahora, hoy en día, las personas que tienen, no sé, algún retoque o que, digamos, son más propensas a pasar desapercibidas que quien no lo tenga, ¿no? Es decir, esa mayor visibilidad de alguna forma oculta. De hecho, nosotros somos una sociedad del exhibicionismo en el sentido clásico y que actualmente ya no es exhibicionismo, porque el exhibicionismo tiene que ver con aquello que se formula desde una excepción, ¿sí? Pero cuando eso se convierte en regla, lo que acontece ahí es que el cuerpo se borra, ¿sí? El mejor ejemplo es una playa nudista. Ingresa a una playa nudista con una malla y te van a mirar como alguien raro, o sea, el rito, lo que borra el cuerpo, por lo cual, no sé, uno pasa desapercibido, es paradójicamente, entre comillas, porque no es paradójico, entrar desnudo, ¿sí? Y esa es la mejor forma de desapercibir el propio cuerpo. Bueno, lean esa parte, lean el capítulo 6, que está bueno y habla sobre esta cuestión. Acá, es fácil demostrar, es fácilmente demostrable que las sociedades occidentales siguen basándose en un borramiento del cuerpo que se traduce en múltiples situaciones rituales de la vida cotidiana, lo que acabo de mencionar recién. Un ejemplo, entre otros, de borramiento ritualizado, el prejuicio ante el contacto físico con el otro, contrariamente a lo que sucede en otras sociedades en las que el tocar al otro es una de las estructuras primarias de la sociabilidad. Por ejemplo, las conversaciones cotidianas. Bueno, ahí está claramente donde muestra Le Breton que él es europeo y se refiere, por ejemplo, a la sociedad latinoamericana, ¿no? Dice, las condiciones de lo minusválido físico de nuestra sociedad, la angustia difusa que provocan la situación marginal del loco o de los ancianos, por ejemplo. Ahí, con el tema del loco, ahí, de la locura, está todo Foucault, que está en ese capítulo que yo les compartí. Y fíjense qué curioso, ahora me acuerdo del texto, creo que está en el capítulo 7, hay algo muy llamativo, ¿no? De que nosotros somos una sociedad donde, somos una sociedad de lo visual, absolutamente una sociedad de lo visual, y que el borramiento ritualizado del cuerpo tiene que ver con el cumplimiento de determinados parámetros que hacen que el cuerpo no se exponga, al punto tal que cuando vemos la exposición del cuerpo, indefectiblemente tratamos de cubrirla, tratamos de reducir esa ruptura del ritual corporal, tratar de reducirlo a la propia lógica. Mire, un ejemplo muy claro es la ceguera. La ceguera hace ingresar a una persona en una ruptura de los rituales. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, ¿no? No es lo mismo, voy a desconectar esto acá, lo cierro acá. No es lo mismo que en una conversación uno, o por ejemplo en un ascensor, fíjense qué curioso, cuando uno sube un ascensor con otras personas, uno tiende indefectiblemente a ocultar las manos. ¿Por qué? No vaya a ser que por error uno roce a la otra persona, ¿no? Mucho más todavía si uno roza alguna zona que en nuestra sociedad occidental tiene un simbolismo, o sea, si roza
si roza un pecho, ¿no? Si, en el caso de una mujer, no sé, si roza un glúteo, si roza algún órgano sexual, ¿no? O sea, un pene, es eso. Es muy curioso que hay situaciones que nos llevan a un compromiso corporal, ¿no? Está en Le Breton también eso, es muy interesante. Pero es muy curioso, si en un ascensor se sube un ciego, y el ciego cuando va a tocar el botón, la pifia y roza, no sé, en el caso de una mujer, o me gusta decirlo así, una persona con senos, ¿no? Y le roza un seno, es muy probable que no tenga la misma connotación, ¿sí? Que si es una persona vidente, ¿no? Es más, casi que no tiene que ni disculparse, ¿no? Porque la ceguera lo deja excluido de esos rituales que nos exponen o que nos ingresan al mundo de la invisibilización de lo corporal. Por eso, cuando uno sube a un ascensor y está en un espacio reducido, ¿no? Uno no sabe qué hacer con su propio cuerpo. Hay rituales, por ejemplo, tratar de quedarse lo más inmóvil posible, ¿sí? Bueno, cuando lean el texto de Le Breton van a ver que ese intento de pasar desapercibido y de cumplir con determinados rituales eh, está absolutamente presente, ¿no? Y que lo que rompe, supongámonos una persona que está cruzando, una persona ciega que está sin querer cruzando una calle, genera obviamente, además por una cuestión de seguridad, genera una solidaridad, ¿no? Pero es una solidaridad que también intenta ingresar al no vidente dentro de la lógica de lo visible, ¿sí? De decir, por ejemplo, no, no cruce, o de alguien frenar, y es muy curioso. Posiblemente si uno cruza y no tiene afectado el sentido de la vista, eh, quizás el otro ni siquiera frena, y hasta uno sea objeto de un insulto. ¿Por qué? Porque en la lógica de un mundo marcado por la categoría de lo visible, lo que es inadmisible es que una persona vidente cruce la calle. Sí, bueno, acá en San Martín tenemos una excepción, pero somos una excepción. Pero en cualquier lugar del mundo, cruzar la calle cuando viene un auto es un acto de irresponsabilidad incluso que amerita un insulto. Ahora, si sos ciego, no. Si sos ciego, no. Incluso sos ciego, no sé, uno frena, se baja, ofrece ayuda, ¿no? Pero yo creo que leyéndolo desde Le Breton es porque forma parte de un ritual de borramiento del cuerpo, ¿sí? No soportamos un cuerpo que no pase desapercibido en esa lógica. De hecho, la del ascensor es lo más claro, ¿no? Al respecto de cómo hay todo un borramiento ahí. Bueno, nada, lean el texto, yo no sé, creo que en la última clase, les doy la última y vamos acá. Acá. Van a ver, ahora lo muestro. En la última clase yo lo que hice fue hacer una selección de fragmentos. Se los muestro y termina la clase acá. Profe, ¿vamos haciendo algún escrito para mostrar la clase que viene? ¿Se lo mandamos por mail o cómo Sí, hacemos? sí, por favor. Yo quiero que para la clase que viene, que comiencen ya a leer esto y que empiecen con un escrito. ¿Por qué? Porque la clase que viene lo puedo ir, ya, mándenmelo por mail, lo puedo ir fichando, pueden seguir avanzando. Me gustaría que lean el texto y que me digan, mira, Marcelo, leí esta parte y no la entendí, o yo estoy pensando ya en armar un texto y utilizando estos fragmentos para mostrar tal cosa o para hablar sobre tal fenómeno de la realidad y en relación a la educación física. Sí, ¿por qué? Porque tenemos muy poco tiempo y la idea es que yo pueda leer los textos y mandárselo a este profe para que él lo comparta con sus alumnos, porque él ya tiene un bloque de textos de trabajo de sus alumnos para enviarnos a nosotros. De hecho, él ya Ah, hoy listo. estaba corrigiéndolos. Así que, gracias Angie por recordármelo. El compromiso es que para la semana que viene, en el transcurso de la semana, vayan armando algún texto y vayan dándole alguna forma y enviándome los borradores. No hace falta que sea una versión final. Incluso, miren, acá ya tienen como una mano acá, miren, yo en la introducción, acá les puse algunas ideas clave. Por ejemplo, cuerpo implica identidad del hombre. Y algunas citas. Vivir consiste en reducir continuamente, eso ya leí, el mundo del cuerpo. Bueno, acá hay varias citas. Y miren, por ejemplo, el capítulo 1, que el cuerpo implica una construcción simbólica y social y cultural, importante tema del cuerpo como construcción simbólica. Ahí tienen para usar para el trabajo, ¿no? Ser cuerpo, diferente a tener cuerpo,
una explosión del saber sobre el cuerpo. Acá tienen para hablar, mira, largo y tendido, ¿no? Sobre cómo hoy en día, cuánto saber hay sobre el cuerpo puntualmente, ¿no? Vieron que ahora está lleno de cursos o de conferencias sobre el cuidado del cuerpo, sobre las cremas, sobre mil cosas, ¿no? Todo en función del cuerpo. Individualismo, atomización de los sujetos. Bueno, acá hay un montón de citas y de conceptos clave para que trabajen con el número de página incluso, para que vayan armando el trabajo. Les tiro el último tips. Hay que ser estratégicos. Miren, a veces, yo siempre digo, para el que no es lector, lo primero es, bueno, leer, ¿no? Y lo segundo es ser estratégicos. Lo importante no es tanto leer mucho, sino leer bien, ¿sí? Yo creo que si tengo que elegir entre leer mucho y leer bien, yo creo que hay que leer bien. Entonces, a veces, cuando el tiempo nos apremia, ustedes esto lo hacen todo el tiempo, ¿qué hace uno? Empieza a recortar, diciendo, che, es el examen, no llego. Bueno, este capítulo no lo leo, no lo leo. Y leo bien este otro, y de ahí tomo y escribo algo, ¿sí? Obviamente el autor da vueltas sobre el tema y va agregando elementos. Entonces, mi idea es, che, ficha, hace una lectura y dice, che, me parece que voy directo al capítulo 6, al borramiento ritualizado del cuerpo, listo. Che, y la introducción y el 1 y el, no importa, voy al 6. Y tomo partes de ahí, y es más, me voy a copiar parte de esto, o leo esto y armo un texto, con lo que yo le cité acá. Y después leo y complemento, ¿sí? Esa es una estrategia que yo haría. ¿eh? Bueno, nada, busco ese video, se los comparto, y, y empecemos por ahí. Para la semana que viene, el que no haya hecho nada, conéctese igual, obviamente, ¿no? Pero eh, la idea es que vayan enviándome algo, ¿sí? Dale, profe. Fíjense que acá yo les cargué de todos los capítulos que seleccionamos, ¿no? Hay bastantes citas. Ahí tienen para divertirse. Bueno, nada, quedamos entonces nos encontramos mañana y ahí tenés compañía, Angie. Nos encontramos mañana. Y para la semana que viene el compromiso de ir armando un escrito. Es muy libre el escrito. Yo lo único que pido es que haya referencias a estos textos, por lo menos al de Le Breton. 2 o 3 citas, está todo bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, no, por ahora. Bueno, nos vemos entonces mañana, digo, con el que está haciendo esto el miércoles que viene. Dale, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Marce, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Sí, sí.